Estás viendo APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Bienvenidos a la luz pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los niños. Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública, pues haciendo estos diálogos de país. Estamos pues fuera de cámaras hablando de una pregunta pues, que me parece que pues va mucho a lo que estamos pues dialogando entre todos, y es el candidato por el que no votarían bajo ninguna circunstancia y que le recomiendan de pronto a la población, porque precisamente para eso hacemos estos diálogos de país. Ustedes que tienen unas experiencias administrando, experiencias intelectuales, experiencias liderando temas, porque pues los tres son grandes líderes de nuestro municipio. Entonces yo pienso que el criterio que ustedes tienen es fundamental para a veces guiar a nuestra población. Entonces, ¿por quién nunca votaría, don Edgar? Pues definitivamente. Esto es contra las cuerdas. Definitivamente, pues yo no votaría por Petro. Ese es mi respetuoso concepto. Listo, don Edgar. Aquí todos tenemos derecho a nuestra opinión y el criterio de todos es importante. Don Adolfo, ¿por quién nunca votaría? Bueno, Alejandra, yo definitivamente no votaría por el señor Federico Gutiérrez, porque es que él representa la guerra en la que estamos sumidos hace muchísimos años en Colombia. Definitivamente no lo haría por él. Me he dicho, si no fuera Gustavo Petro, cualquier otro menos él. Si me permite, explico un poco también. Sí, claro que sí. Quien quiera pues argumentar y profundizar por qué. Gustavo Petro es, digamos, la persona que le apuesta a la paz. De hecho, por ejemplo, el hecho que Roy Barreras esté conformando el pacto histórico es porque, digamos, su misión principal es proseguir ese proceso de paz que lo han vuelto trizas. Entonces, un poco lo que se pretende hacer es lo contrario, volver trizas la guerra. Entonces, por ese punto de vista, digamos que nunca lo haría por ese personaje, porque es la continuación del presidente más mediocre, que es justamente el que gracias a Dios ya va a salir. Pensábamos que el peor había sido Andrés Pastrana, pero este le ganó de lejos. Entonces, un poco él es el señor Federico es el que dice Uribe, y pues ya sabemos qué va a pasar con eso. De hecho, este fin de semana fue noticia en Cali, un grupo que de manera abierta y descarada en un sitio público que se llama el Rancho de Jonás, aquí no van a cobrar el comercial, en una zona céntrica en donde de frente dicen que el día de las elecciones, independiente del resultado, pues ellos van a defender la ciudad. Eso no es otra cosa que una amenaza, y hablan de que las armas están en pie. Entonces, y estaban en campaña del señor Federico Gutiérrez. Entonces, un poco para puntualizar eso, qué es lo que nos espera o nos esperaría si ese señor llegara a ese alto cargo. George, ¿cuál nunca sería tu candidato? No votaría bajo ninguna circunstancia por Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Más allá del hipotético caso de cómo puede llegar a ser como gobernante de Federico Gutiérrez, me centro más es en su plan de gobierno. Su plan de gobierno empieza con una epopeya personal donde muestra su vida como heroica, de resiliencia, con esa narrativa que nos tienen que el pobre es pobre porque quiere. Después empieza a defender políticas de este gobierno, defiende la seguridad, la paz. Yo no sé qué seguridad defiende, no sé qué paz defiende en un país que matan a diario líderes sociales. Siempre habla o sea, si ustedes se toman la tarea de leer el plan de gobierno, él siempre dice de construir sobre lo construido, que para mí es el eufemismo de yo represento lo mismo que viene gobernando. En propuestas de salud, tiene una propuesta que va a acabar la tramitología y la hostilidad de las filas, creo que la llama. Va a disminuir un 20% según él el embarazo juvenil, o sea,
sí, de una u otra manera veo que es la continuidad de Duque, veo que sigue hablando de construir sobre lo construido, y pues veo planes de gobierno mucho más interesantes, más allá del que yo defiendo, que es el de Gustavo Petro y Francia Márquez. Me gustan coincidencias que tenemos con el plan de gobierno de Fajardo, que es el fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica y universitaria, no solo universal, sino de calidad. También en el tema de reforma agraria también se hablan de grandes extensiones de tierra que son improductivas. Una cifra pequeña para dar del país: el 52% de la tierra en Colombia la tiene el 1%. De ese 1%, el 91.000 personas tienen más de 200 hectáreas. Y de esas 91.000 personas, hay 4.000 que tienen más de 10.000 hectáreas de tierra. Eso es como el concepto de latifundios. Cuando hablamos de latifundio, no es la finquita de 3, 4, 5 hectáreas, ni de 3, 4, 5 fanegadas, sino hablamos de miles de hectáreas improductivas que solo representan y ayudan a satisfacer el ego de tipos que todavía nos ven a nosotros como los capataces y nosotros sí, es un semifeudalismo lo que se maneja en Colombia. Y me gusta eso de Fajardo, que también habla de que hay que darle tenencia de tierra a los campesinos, no solo la tenencia, sino volverla productiva y recuperar nuestra soberanía alimentaria. No puede ser en un país tan rico como Colombia que importemos más de 4 billones de alimentos. Entonces sí, definitivamente no votaría por Fico. Bueno, un plan B. ¿Cuál sería, digamos, en el caso de don Edgar Emiro, si no fuera Sergio Fajardo, y también pues hay una afinidad por Federico Gutiérrez, ¿cuál sería su plan B? No, pues vuelvo y te digo, o sea, mi plan B, o sea, si no Sergio... O Sergio o Federico Fico, Gutiérrez. Sí, o sea, definitivamente sí, porque vuelvo y te digo, fueron dos personas que han tenido experiencias exitosas, el uno en gobernación y en alcaldía, el otro en la alcaldía, y hasta ahora es un cargo que ha desempeñado de primera vez. O sea, ¿cuál es digamos, la diferencia del administrador antioqueño con el del interior? O sea, ellos le han dado continuidad a los procesos administrativos, ellos no cortan ni sesgan el proceso que deja a su antecesor. Entonces, digamos, el desarrollo que ha alcanzado la ciudad de Medellín, el departamento, es porque ellos han sido avesados, han sido de avanzada. O sea, en Antioquia ya llegó la vía al mar allá al Urabá antioqueño, están haciendo transversal, o sea, cosas que se debería estar desarrollando en otras partes del país. Los primeros que lo están haciendo son los antioqueños. Entonces, ¿por qué? Porque han sido disciplinados, han tenido compromiso y sentido de pertenencia con la gestión que se debe desarrollar. Y digamos, construir solo construido no es eso, o sea, es darle continuidad a los procesos eficientes que de pronto se pueden rescatar del gobierno anterior. Eso es lo que uno tiene que mirar en este proceso. No es que todo lo que haya, desafortunadamente, los actuales mandatarios, tanto de Colombia como del mundo, nunca pensaron encontrarse con la crisis que llegó de la pandemia. La pandemia fue un golpe letal para todo el mundo, no solamente aquí en Colombia. Eso es un tema que lo sufrió todo el mundo, y en diferentes partes del mundo muy buenos administradores han tenido todos estos problemas que ha tenido el presidente aquí en Colombia. O sea, nadie estaba preparado para una pandemia de esa magnitud, de esos alcances, que lesionó y cambió y transformó totalmente el plan de desarrollo. El plan de desarrollo tenía otros matices y tocó prioritario la salud y decantar otros procesos que tenían agenda, pero en ese momento la vida era la prioridad. Entonces, a mí me parece o sea, uno no puede descalificar la acción de un gobierno que sí se ha preocupado por un tema que es el derecho a la vida y que lo miró aquí fundamentalmente el gobierno Duque. No estoy con esto queriendo matizar una posición, pero sí sé que el gobierno hizo unas acciones pertinentes para enfrentar el problema que fue de orden mundial. Entonces, el tema no solamente ha sido el presidente, miren los alcaldes, miren los gobernadores, ha sido bastante grave la situación que ha vivido el actual gobierno, tanto nacional como regional. Entonces, es un proceso de orden mundial. Y en ese orden de ideas, pues yo sencillamente pues me baso en las experiencias exitosas que vienen del departamento de Antioquia. Fico no es un guerrero, así han querido encasillar también a Fajardo y tampoco lo es. Digamos, si no estamos del lado
de la oposición, entonces se califica a las personas como guerreristas y no, y definitivamente aquí el país, cuando el presidente que lo catalogan de guerrerista le recibió al país, el país está secuestrado en cada municipio. Aquí en Colombia la actividad de los hoteles, del comercio en carretera estaba muerto porque no se podía salir a las regiones, ni siquiera aquí a Sopo se podía ir porque habían pescas milagrosas. El país estaba sumido en un caos porque la entrega de medio país a las FARC en el proceso de paz con Pastrana, pues le generó al país un caos de que la guerrilla era la que ponía las condiciones, el ejército no podía hacer operativos. Equivocaciones, pues han tenido los administradores de turno, pero no fue el presidente mismo que dio las órdenes, sino sus subalternos que están al mando del sector castrense, al mando de los respectivos ministerios. Entonces en esto uno no puede culpar a los administradores de turno porque uno no puede estar con el uniforme vigilando todos los batallones que hay en el país. Se generan las políticas de seguridad democrática y se cometieron errores porque habían la recompensa y las recompensas pues generaba una serie de beneficios para las personas que estaban al frente del proceso. Entonces yo quiero que en esto pues de verdad desdibujemos un poquitico esa imagen porque sí, el país nadie podía salir, se recuperó la gobernabilidad del país, se recuperó la economía que estaba caída y pues vinieron los siguientes años que fue ya el proceso de reinserción de las FARC. Han sido procesos con diferentes matices. El primer proceso que se hizo en el gobierno Virgilio Barco fue con el M-19, con el EPL, con las diversas fuerzas primeras que ingresaron a los procesos de paz que fueron perdón y olvido, o sea, no hubo, por ejemplo, lo que está existiendo ahorita con las FARC, que con la JEP pues está haciendo algo de mirar cuáles fueron los delitos cometidos, pero en el anterior proceso, perdón y olvido a la toma de una embajada, perdón y olvido a la toma del Palacio de Justicia. Los primeros ajusticiamientos en el país y secuestros los hizo el M-19, el primer ajusticiado en el país extrajudicialmente fue José Raquel Mercado, de los medios, Patricia Lara, la periodista, unos miembros de la Embajada de República Dominicana cuando la toma. Entonces mira, o sea, el ejemplo no viene directamente de la derecha, sino ha sido un proceso que instauró la misma guerrilla que en su momento hizo esas acciones en el país. Entonces yo sí quiero que en esto se miren desde dónde comenzaron las verdaderas ejecuciones extrajudiciales y cuáles fueron todas las acciones que dieron al proceso, pero que desafortunadamente en el proceso que se concilió y se negoció fue perdón y olvido y las personas no tuvieron ningún paso por ninguna entidad judicial acá en el país. Don Adolfo, está que se habla, don Adolfo. Digamos que el tema relacionado con la guerrilla, bueno, tendríamos que ir más atrás, pero pues digamos que el tiempo no nos va a dar. Pero digamos que las guerrillas tuvieron una razón de ser, digamos que en sus comienzos tuvieron, digamos que una razón política. Después se perdió, digamos que se involucró en el tema del narcotráfico y todo este tema que menciona don Edgar. Pero es que lo que no es entendible es que, digamos que mirándolo desde el punto de vista delincuencial, digamos, para combatirlos, el Estado le endose la función o la permita a un grupo peor, o sea, combatir delincuentes con otros peores, que hoy por hoy se tienen tomado el país. Son ellos los que mandan, y de hecho hay muchas ciudades, y eso no es mentira para nadie, muchas ciudades y poblaciones que están sometidas a las famosas vacunas, y no es la guerrilla. Entonces, ese es un tema que tiene mucho de ancho como de largo. Entonces, estoy de acuerdo en que había que combatir la guerrilla, porque no somos, digamos, partidarios de eso tampoco, porque eso lesionó mucho, digamos, el tema social y demás en el país, pero digamos que en la forma como se combatió a través de lo que fueron primero las ¿cómo se llama? Las convivir, que terminaron todas delinquiendo, entonces y ahí están, y se perpetuaron, y les están permitiendo obrar como quieren, como Pedro por su casa, por Colombia, se tienen tomado el país.
y de paso pues permeado la economía también con los recursos provenientes del narcotráfico y demás. O sea que, mejor dicho. Don Edgar quiere hacer una Sí. réplica y luego George. Dale. Mire, yo, digamos, respeto, vuelvo y luego las opiniones de los panelistas que me acompañan, pero, digamos, antes de ser Convivir, pues fue el brazo armado de los grupos narcotraficantes, Pablo Escobar y el mexicano. Ellos fueron los que armaron estos grupos para proteger sus cultivos de la guerrilla. Luego en el gobierno Gaviria y en el gobierno Samper las oficializaron. O sea, en esos gobiernos se crean las Convivir en Colombia y se crean por la misma incapacidad que tenía en ese momento el Estado de afrontar el tema del narcotráfico. Que después en las mismas, estos mismos paramilitares condujeron a llegar a la muerte de Pablo Escobar y los principales capos de los carteles de Medellín y de Cali. Entonces, digamos, el tema, hay veces, si lo miramos desde cada una de nuestras vertientes políticas, pues lo miraríamos con ese beneficio inventario, pero realmente el proceso, tal como dice Adolfo, la guerrilla nació con un objetivo, pero su objetivo se desvió igual al que le pasó a los paramilitares. Ellos se habían convertido en un grupo para ayudar a apaciguar y a conservar los derechos de la comunidad, pero les pudo más el amor por el dinero y por el negocio del narcotráfico. El narcotráfico permeó las guerrillas, o sea, las guerrillas perdieron su objetivo y su ideario, y el paramilitarismo de igual manera pues se volvieron dos tendencias competitivas por controlar un mercado que aún, lo que dice Alfredo es cierto, siguen metidos, pero hoy lo más terrible es que estamos a la merced y a la orden de los carteles más sangrientos del mundo, que son los mexicanos, que son los que están acá en el país liderando el proceso. Ellos son los que manejan ahora el negocio del narcotráfico acá dentro del país. Pues las disidencias de las FARC están a la merced de ellos, de igual manera el ELN y de igual manera las BACRIM, que son los grupos residentes de lo que fue el paramilitarismo en el país. De hecho, pues es un negocio tan atractivo que se lo pelean todos, y eso, digamos, es de verdad el caldo de jugo que hoy le está haciendo daño al país. Digamos, ese ha sido el principal combustible que nos tiene en esta situación, combustible que lo anunció Luis Carlos Galán muchos años atrás, cuando él denunció la infiltración del narcotráfico en la política del país, y de hecho pues le costó la vida a su ministro Rodrigo Lara, a él y a varios militares que en ese momento tenían la valentía de enfrentar ese flagelo que se le vino al país, y que si se hubiera corregido a tiempo pues no estaríamos en este problema que hoy vivimos los colombianos, y que es bastante lesivo, porque no solamente es la exportación, sino ya aquí en Colombia el microtráfico está destruyendo toda la sociedad, que ese es lo más triste y terrible, que ya ni siquiera los niños se escapan de ese proceso. Entonces ese es uno de los grandes problemas sociales que hoy vivimos en Colombia. Nuestro verdadero enemigo es el narcotráfico. Totalmente. Bueno, George. yo voy a hacer una acotación pues muy pequeña. Pues don Edgar y don Adolfo, pues ellos exponen pues todo el tema que ha traído las guerrillas, cómo se desdibujaron desde su causa, desde su origen, pero acá hay un responsable que así lo quieran desconocer, es el Estado colombiano. El Estado colombiano, cuando incumplió los acuerdos de paz con la UP, cuando permitieron todo este genocidio de este partido que exterminaron, la toma del Palacio de Justicia, o sea, ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde condenan al mismo general Maza, que fue que finalmente se determinó que fueron los agentes del Estado, del Ejército, los que asesinaron vilmente a los magistrados. O sea, esto es un problema estructural, no solo desde la base del narcotráfico, sino desde los agentes del Estado. Y veo que ya no se ve tan permeado el narcotráfico tan a gran escala como se veía en los 80 y en los 90, pero pues el cambio hay que seguirlo haciendo, y la veeduría hay que seguirla haciendo, y finalmente el objetivo de todo, sea izquierda, derecho, centro, es un mejor país
con visiones distintas, pero yo creo que finalmente el cambio lo tenemos que dar nosotros como colombianos, pero también necesitamos que el Estado nos dé herramientas, porque es que el capitalismo no está mal, pero el capitalismo es como el que envía a pescar a uno con una caña, al otro con una atarraya y al otro con un palito. Pues obviamente el que tiene el palito no va a tener las mismas opciones que tienen los otros. ¿Y cómo se dan estas oportunidades? Con educación de calidad, con una buena salud y un buen sistema de pensión. Todos compitamos en las mismas condiciones y así va a ser un país productivo. Bueno, en los minutos que nos quedan, pues un mensaje a nuestros ocancipeños. Ustedes son líderes de este municipio. Hablemosle con el corazón. Precisamente pues estamos reunidos para que, a pesar de nuestras diferencias, siempre pueda emerger pues una solución que esperemos que sea lo mejor para nuestro país. Don Edgar, el mensaje final. Pues Aleja, el mensaje final es que el problema, como también lo acaba de decir George, no es de ahorita, sino es un problema que viene de las diferentes políticas de Estado que han sido equivocadas. Mi consejo y digamos mi visión sería que si este país se educara totalmente, si enseñáramos a la gente en valores y a conocer realmente lo que es el sentido de pertenencia y de amor por el país, ese cambio de actitud contribuiría a que realmente nos podamos encaminar por el camino que es. O sea, tenemos que enseñarle a la gente a no darle el pescado, sino a enseñarlo a pescar. Ese es el principal lema, porque aquí hay mucha gente que se acostumbró al paternalismo y el paternalismo nos está haciendo daño. Es una situación, o sea, digamos, he sido muy crítico en estos días de muchas cosas que he visto en el proceso de entrega de ayudas de mercados en el municipio, porque lo he visto, porque la ludoteca es mi vecina de casa y yo veo más carros que gente recogiendo mercados. Y hay veces veo hasta a una persona sacando 2 o 3 mercados en un carro. Entonces me parece que ese paternalismo se desbordó y lo están aprovechando los que no lo necesitan, y aquellos que de pronto lo necesitan pues no lo están recibiendo en la debida forma. Entonces me parece que cambiar ciertas políticas, reevaluar ciertos procesos, pues nos vendrían bien. Mirar que las gestiones públicas, tanto de las poblaciones como del departamento y la nación, cambiaran sus procesos para ser más transparentes, más viables, pues nos conducirían a tener mejores resultados en el desarrollo del país. O sea, realmente el cáncer que hoy afecta al Estado colombiano y que pues se ha regado por diferentes partes de la región aquí en América, es la corrupción. La corrupción se está quedando con una billonada, no una millonada, sino una billonada que le arreglaría el problema a muchísimas personas en el país. Desarrollaríamos perfectamente todo el sector pacífico del país para proyectarlo a hacer una nueva zona turística de gran desarrollo para el país, porque el turismo en Colombia, pues Colombia es uno de los países más privilegiados del mundo por sus pisos térmicos, por toda la belleza paisajística que tenemos, y si se lograra desarrollar el Pacífico como lo está en la costa atlántica, pues eso sería un nuevo ingreso para la economía del país, pero aprovechando los recursos inteligentemente, honestamente, que es lo que hoy realmente preocupa. Eso es lo que hoy nos duele, que nuestros congresistas son los dueños de los contratos del Estado, son los dueños de la burocracia, de esa burocracia reciben beneficios. Entonces pues desafortunadamente el proceso se desdibujó. Entonces aquí se debería, hoy por hoy, ya Colombia y los municipios y los departamentos no tienen la excusa de que una persona analfabeta pueda llegar a dirigir un municipio o estar en un consejo. Ya las personas están en capacidad de exigir una calidad de educación para legislar en el departamento, en el municipio. Aquí hay personas que realmente están ahí por puro accidente, pero no tienen el mínimo conocimiento de lo que es el consejo, de lo que es
la responsabilidad que ellos tienen al sacar un acuerdo, al sacar una ordenanza o al sacar una ley de la República en el Congreso. Entonces, debería haber una formación para esos dirigentes del país, para que entiendan cuál es la misión que ellos tienen que encarar en cada uno de los cuerpos legislativos del país, y eso comenzaría a ser uno de los principales cambios que esta nación necesita. Muchas gracias. Don Adolfo. Bueno, yo coincido en varios puntos de vista, pero quisiera agregar también que justamente dentro del programa de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, habla precisamente del tema de la educación, pero también habla de recuperar, digamos, la agroindustria, que no solamente, porque es que en nuestro país se acabó el agro, no existe, prácticamente no existe. De hecho, aquí en el municipio tenemos el ejemplo que nos cambiaron, digamos, los pocos cultivos que habían por edificios. Entonces, digamos que a la mayoría de las poblaciones en Colombia le han cambiado la vocación, y por donde uno vaya, pues ve que no hay nada, si acaso ganado, y están inclusive hasta acabando con la Amazonía para meter más ganado y cosas de esas, exactamente. Entonces, digamos que parte del tema es, digamos, recuperar la industria, que ya el país venía en ese camino antes digamos, de la apertura económica. César Gaviria, eso, el mal que viene el país venía, digamos que parándole bolas al tema agrario y demás, y hoy por hoy tenemos cinturones de miseria en todas las poblaciones, en todas partes. ¿Por qué? Precisamente por eso, pues si la gente no tiene, digamos, ni los medios ni los recursos para cultivar, pues ¿a dónde va a parar? A las poblaciones, a engrosar los cinturones de miseria. En eso estamos. Eso por un lado, y por el otro, digamos que también se aspira, digamos, eso no va a ser un cambio, digamos, que se ocurra de la noche a la mañana. En 4 años no se va a cambiar lo que se ha hecho en 200. No, y ningún candidato va a tener el poder de cambiar. Pero sí se habla mucho de la transición, digamos, de arrancar. De hecho, por ejemplo, Gustavo Petro habla que una de las cosas, por ejemplo, que no irían más es el tema de la reelección. El tipo lo dice en todas sus presentaciones, porque esa fue una de las deformaciones que le hicieron a la Constitución del 91, una de tantas. Y entonces, digamos que el proceso apenas, digamos, va a arrancar. O sea, eso es una cosa que de mucha exigencia, entre otras cosas, ese tema, y por supuesto la industria también. Nosotros aquí, para poner un par de ejemplos, la crema dental con la que nos bañábamos los dientes nos la traen de Brasil, cuando nosotros teníamos una planta de Colgate en el Valle del Cauca, y no dejó, digamos, no existe. Y el empleo, entonces, ¿dónde se está generando? Pues en Brasil. Nosotros necesitamos generar empleo acá. En la medida en que la gente tenga empleo, la gente no necesita que le regalen nada, que tenga digamos, las fuentes de trabajo y las fuentes para prepararse también, porque como dice don Edgar, pues aquí hay mucha gente que, no solamente en el municipio, sino en Colombia en general, que está lista para tomar las riendas de este país, y sobre todo pues los jóvenes, porque es que este país es el de ellos, de aquí para adelante es de ellos. Nosotros, mal que bien, digamos que ya cumplimos un ciclo. Es el país de ellos, entonces es como darles la oportunidad, porque al fin y al cabo ellos son mayoría, no solamente desde el punto de vista numérico, sino también en ideas y en cosas nuevas, y bueno, es decir, son la esperanza, y un poco pues lo que está tratando es eso, de recuperar la esperanza de que le demos otro rumbo a este país. George, el mensaje final. No, pues yo ya voy a sintetizar, porque don Adolfo y don Edgar lo dijeron todo, y vemos que esto es una democracia, que hay muchos puntos en común, que al final pues todos perseguimos lo mismo, buscamos una transformación social, económica, política, con respeto, con educación, con ética, que es lo más importante. Y pues invito a la población de Tocancipá a que lean los planes de gobierno. O sea, yo no tengo por qué decirles a ustedes por quién votar. Ustedes tienen que tomarse la tarea de leerlos, mirar que hay unos más ambiciosos que otros, pero todos dicen algo, todos nos van a decir finalmente cuál es el país que queremos, pero pues el cambio también tiene que ser desde nosotros, desde lo que proyectamos. Si queremos acabar la corrupción, también la tenemos que acabar como ciudadanos, no pasar el puente, botar basura, hacerle la trampa al vecino, al transeúnte. Eso es corrupción.
Así ustedes no lo crean, no entregar las vueltas cuando se equivocan, y así empiezan unas conductas de corrupción que cuando esa persona llegue a ser un funcionario, un servidor del Estado y tenga la oportunidad de participar en corrupción, lo va a hacer. Porque eso viene desde la calle y desde nuestro comportamiento como ciudadanos. Bueno, muchas gracias Alejandra, a don Edgar y a don Adolfo y a toda la audiencia. Bueno, un agradecimiento muy especial a don Edgar, a don Adolfo, a George por habernos acompañado y a ustedes pues por habernos acompañado también allá desde sus hogares pues para tomar una decisión muy consciente. Muchísimas gracias, nosotros nos vemos en otro A la Luz Pública. Bienvenidos a la Luz Pública para esta tarde de jueves, donde siempre tenemos esos temas coyunturales e importantes de los ciudadanos. Estás viendo APT, creando para ti.